Señor, te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Señor. Señor, queremos que esta alabanza, Señor, suba delante de ti, Dios. Queremos que realmente, Dios, se derrame en nuestro corazón delante de ti, Señor, y seas glorificado, Señor, por lo grandioso que eres, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Él es fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, hey, hey, hey. Oh, oh, hey, hey, hey. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Él es fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, hey, hey, hey. Oh, oh, hey, hey, hey. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, hey, hey, hey. Oh, oh, hey, 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 hey. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Ay, cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, hey, hey, hey. Oh, oh, hey, hey, hey. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, hey, hey, hey. Oh, oh, hey, hey, hey. Bendito seas tú, mi Rey, glorioso y poderoso, bendito entre las naciones, y toda rodilla se doblará ante ti para alabarte y para exaltarte. Señor, te adoramos, te exaltamos, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor, en tu templo, en tu nombre, Señor Jesús. Y te decimos, Señor, que vamos de gloria en gloria contigo, Señor, venciendo cualquier obstáculo, Señor. Por eso te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú
tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Sí, Señor. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito seas tú, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Padre Celestial, te doy muchas gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Dios de los cielos. Gracias por este momento especial, por la oportunidad que tú nos brindas de estar una vez más este día domingo 6 de diciembre del 2020. Nuestro tema, el buen samaritano eres tú, a la vez soy yo. Y tiene que ver con el prójimo, la otra persona que convive conmigo en esta tierra. Y millares y millones de personas que habitamos en este globo terráqueo. Estamos para ayudarnos, favorecernos, entendernos como la máxima creación tuya, oh Señor. Dios, ayúdanos, pidiéndote de antemano que nos perdones, oh Jesús, por nuestras maldades, por nuestros erros, por el pecado de la violencia, de la ingratitud, del desamor, de los vicios, de la promiscuidad sexual, de todo lo que atenta y causa daño a la humanidad. El asesinato, el homicidio, los suicidios. Perdónanos, Jesús, por las hechicerías, burlas, críticas, y porque la humanidad no está plenamente en la rectitud y en el vivir la verdad de tu palabra.
Y todo esto conlleva a que el desamor pulula por doquier y es muy poca la gente que ama a los demás sinceramente. Pedimos, Señor, que se propague el bienestar en toda la tierra. Lo que pasa tiene también que ver con las consecuencias que recibimos por causa de los desórdenes, por causa, Señor, de afectar el ecosistema, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser esos buenos samaritanos, esos buenos hombres y mujeres que nos bendecimos mutuamente, que nos apoyamos, que nos ayudamos, que tenemos empatía, que somos solidarios, que somos generosos e idóneos los unos para con los otros. Pidiéndote, Dios, que esta palabra en esta mañana, en este día, en esta noche, en todo el transcurso del día y de la semana, y cada vez, Señor, que la recibamos, Dios, sea de grande bendición. Mañana, tarde y noche, estemos contigo, Padre de la gloria, con la bendición de tu Espíritu Santo, con la sabiduría de tu verdad y con la protección divina, Señor. Oramos a ti, Señor, dejando que ella se cincele en nuestros corazones, trayendo sanidad a las naciones, trayendo fuerza, trayendo salud física, espiritual, económica, familiar, trayendo sanidad en todas las áreas de la vida de la persona. Oh Dios, bendiciendo tú desde el más pequeño hasta el más grande, aún del que se está gestando en el vientre de las mamitas, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por los niños que están por nacer, por los que han nacido, por los que crecen, por los adultos mayores, por los jóvenes, Señor. Todos son nuestro prójimo y yo soy el prójimo de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi compañero, y él es mi prójimo. Muchas gracias, Padre, porque oramos para ese beneficio en común, en el nombre de Jesús, interviniendo al cielo para que descienda a la tierra la bendición de lo alto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos. Nuestro tema, el buen samaritano eres tú. Y en esta parábola que vamos a ver del buen samaritano, encontramos el término prójimo. Quiero definirlo. Cualquier hombre respecto de otro. Cualquier persona en relación a otra, en cuanto que es parte de la humanidad. Ayudar al prójimo. Prójimo, según el significado bíblico, se refiere a una persona semejante a nosotros, que puede ser interpretado como alguien que es cercano, un amigo o un vecino. El origen de la palabra prójimo proviene de la raíz griega plesión y se traduce como próximo. Por su contexto, ser un verdadero prójimo significa tener responsabilidad emocional y que no se limita nada más a personas con quienes tenemos lazos en común. La Biblia nos relata que en los tiempos de Jesús los escribas y los fariseos consideraban como sus prójimos a aquellos que estaban en su misma religión, los que practicaban su misma doctrina, y los que no eran sus prójimos. El Señor Jesús les dijo en una ocasión, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu prójimo, como diciendo, ustedes son selectivos y exclusivistas. Sin embargo, esto se encuentra muy alejado de la realidad que nos plantea las Sagradas Escrituras, donde Dios presenta un claro amor y Él no tiene distinción de personas. Él no dice, amo a este y a este no. Él ama al pobre, al rico, Él ama al habitante de la calle como el que está en altos puestos, al que está limpio en su cuerpo como el que está sucio. Él no tiene distinción. Y encontramos en la palabra de Dios algunos versículos que nos hacen alusión al prójimo, entre muchos que hallamos en la Biblia. Pero veamos Éxodo 2:13. Al día siguiente salió, aquí está hablando de Moisés, y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Recordamos que Moisés fue criado por la hija de Faraón, y este hombre tenía sangre hebrea. Y él sale y ve a dos de sus hermanos hebreos peleándose, y en especial uno maltratando al otro. Dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo, a tu próximo, a tu hermano? El otro le dijo, ¿quién te ha puesto a ti
por juez entre nosotros. Y sabemos por la historia que Moisés llegó a ser el libertador del pueblo israelita. Vemos Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí se está refiriendo cuando vino la plaga de la oscuridad, que fueron castigos ejecutados hacia el pueblo egipcio. Y dice que las tinieblas eran tan negras y tan oscuras, tan densas que se podían casi palpar. Pero por 3 días, entre ellos los egipcios no se pudieron ver. En cambio los israelitas sí, porque había luz allí en Gosén. El juicio no era para el pueblo israelita, era para los egipcios que tenían esclavizados a los israelitas. Éxodo 21:35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Aquí se está refiriendo que alguien deja que su buey salga sin haberle tenido el cuidado de dejarlo encerrado, y es un buey acorneador y mata al buey del vecino, al buey de su prójimo. Entonces aquí tiene que haber una restitución. El buey vivo lo venden y de ese dinero se le da al que perdió su buey, y del buey muerto lo parten y cada uno queda con algo de este buey que murió. Queriendo decir que al prójimo hay que respetarlo, ayudarlo, bendecirlo. La parábola del buen samaritano es narrada por el propio Jesús para ilustrar la caridad, la misericordia, la solidaridad, la piedad y la santidad. Y que el espíritu de la ley es mucho más grandioso al mostrarlo, y de esa forma se está denotando que hay tanto amor y que sobrepasa a la letra de la ley. Vemos en Juan 4 donde se registra sobre Jesús y la mujer samaritana. Y al ver aquí los samaritanos, para luego ir a la definición de quién era un samaritano, en Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La razón de que había discrepancias y odio entre los judíos es la siguiente. Este es un pueblo bíblico que habitó en Samaria después que los asirios llevaron cautivo al reino del norte. Los samaritanos tenían sangre israelita y sangre gentil, y su religión era una mezcla de creencias y prácticas judías y paganas. Entonces, entre judaísmo y religiones de los gentiles, de los paganos, de los idólatras. Entonces el judío neto, el judío de raza pura, no aceptaba al samaritano, porque el samaritano pudo llegar a ser politeísta, creer en otros dioses, fetichista, agorerista. Y el judío neto es un judío que cree en Dios, es monoteísta, es fiel a la palabra del Señor, y eso creó grandes discrepancias. Sin embargo, cuando vemos en Juan 4:9, la mujer dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque la samaritana le decía a Jesús: es que dicen que aquí en Samaria, en el pozo de Jacob, en este lugar es donde se debe adorar al Señor, y los judíos dicen que es allí en Jerusalén. Jesús dijo: ni en Jerusalén ni aquí en Samaria, es en el corazón de cada hombre, que le da acceso a Dios para que ingrese a su alma, a su espíritu, a su ser. Y de esa manera el Señor vino a quitar aquí esas barreras que habían entre judíos y gentiles para constituir un solo pueblo. Encontramos ahí que el Señor tiene amor por toda la humanidad, y Él le predica a los samaritanos. El Señor manda a los apóstoles a que vayan a Samaria y hablen la palabra de Dios también. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como diciendo: yo no tengo aquí discriminación alguna. Recordemos que los samaritanos tenían sangre judía, pero estaba mezclada con sangre gentil. Felipe, que fue un evangelista y un diácono de la iglesia, el Señor también lo envía a hacer un trabajo misionero, para que le predicara a los samaritanos, y allí hubo muchos milagros.
Hechos 8 del 5 al 39. Veamos qué nos dice la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús como diciendo: bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y quién es mi prójimo? Recordemos que prójimo es el próximo, el que está ahí al lado, el juntito a mi esposa, mi hijo, mi hija, mi vecino, mi vecina, mi compañero. Él es mi prójimo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que quiere decir 2 días de salario, y los dio al mesonero, como decir, al de el lugar donde él llevó a este herido, pensemos el hospital, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿El samaritano? Al que hirieron era judío. Ahora piensa quién fue el que hizo la voluntad de Dios. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lo que vemos en esta parábola es que es un judío a quien asaltan, atracan, roban, hieren y lo dejan allí en el camino, casi medio muerto. Pasa un sacerdote, que podría ser un religioso, cualesquiera sea la religión, un pastor, un hombre que preside una iglesia, y a lo mejor lo mira y dice: pobre miserable, y sigue de largo. Pasa un líder de una de estas iglesias también, y no le importa. El sacerdote es judío, el levita es de la nación de Israel. 2 hombres que debieran haberse identificado con este hombre. Pero viene un samaritano, un enemigo de este hombre judío, y él podría haber dicho: bien hecho, que se muera. Él fue movido ¿a qué? A misericordia. Sintió empatía, se identificó con el dolor de él y se acercó y le dijo: no temas, yo te ayudo, no te vas a morir, vamos para adelante. Y dice que lo puso en su cabalgadura, le prestó los primeros auxilios, le limpió sus heridas. En lo que él pudo, avanzó un poquito para llevarlo a donde lo podrían atender mejor. Como si encontrásemos a alguien en la calle y llamamos a las autoridades pertinentes para que venga una ambulancia, para que lo lleven, para que lo coloquen en un hospital. Y si de pronto sabemos que él no tiene familia, a lo mejor lo acompañamos y estamos con él. Entonces eso fue lo que hizo este buen samaritano. Y no solamente que le haya vendado las heridas, que lo haya colocado en su cabalgadura, que lo haya llevado allí al mesón. Él tenía un compromiso de ir a cumplir una misión y volver. Y él dijo: cuídenme a este hombre y todos los gastos van a correr por mi cuenta. Qué generosidad, qué amor, qué entrega. Por eso el tema, el buen samaritano en esta época eres tú, y por supuesto que también soy yo. ¿Y quién es mi prójimo?
aquel que está próximo a mí y que necesita de mí. Jesús le hizo la pregunta al intérprete de la ley que quiso salirse por la tangente diciendo, ¿quién es mi prójimo? El intérprete de la ley de hecho sabía quién era su prójimo. Pero como fueron enemigos de Jesús, fariseos, escribas, herodianos, mucha gente judía, mucha gente israelita, siempre buscaban a ver cómo Jesús caía en alguna expresión. Y él dijo esta parábola. Y al final el intérprete de la ley dijo, el prójimo fue el que hizo uso de misericordia. Y Jesús le dijo, ahora lo reafirmas, haz lo mismo. En Santiago, capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula quiere decir sin mancha. Alguien una vez definió que religión es un culto interno dirigido a una deidad, a un Dios. En este caso nosotros dirigimos nuestro culto a Dios. Y qué lindo saber que desde nuestro corazón amamos y servimos al Señor. Y cada vez que hagamos algo para los demás, hagámoslo sin mancha, limpios, sinceros. Y dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí nos está hablando diciendo, mi prójimo son huérfanos, son viudas, son desamparados, son personas que están tras las rejas, son gente que está en los hospitales, gente necesitada a donde vamos a prestarles una ayuda, hacer un favor, ya sea anímico, espiritual, económico, de compañía, de las 1001 maneras. Y es la manera de que tú le rindas culto al Señor. Es bueno cantarle a Dios, es bueno orarle a Dios, es bueno ir a la iglesia, es bueno alabar. Pero eso no se hace tan bueno si nuestros hechos en la cotidianidad no demuestran un amor práctico. Nos volvemos religiosos de iglesia, pero por fuera somos tacaños, indiferentes, ogros, maltratantes, malos padres, malos esposos, malos amigos, malos vecinos, y nuestros prójimos sufriendo. Porque dicen, si este es cristiano y va a una iglesia, y más si se dice que él es pastor, y un pastor patán, orgulloso, altivo, teniendo comodidades y no compartiéndolas con otros, pues ahí no hay ninguna religión que se esté honorificando. Entonces, ese culto interno dirigido a Dios está conjugado con los hechos externos. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es fácil decir, bien hecho, está en la cárcel, ya que pague la condena por lo que hizo. Pero no sabemos las causas del por qué él hizo eso. Y no estoy diciendo que eso que haya hecho él es bueno, es malo, por supuesto. Y la ley tiene que actuar para frenar delitos, para inculpar a aquel que ha cometido una falta. Pero ahora que está allá, no es para llegar a sumarle más condena, es para presentarle la oportunidad de que conozca de Jesucristo, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de que él pueda recibir el perdón de sus pecados, de que él pueda restituirse consigo mismo y con los demás, y que cuando salga de ese lugar, él esté ya resocializado espiritualmente, anímicamente, haya vuelto a su familia y nunca jamás haya vuelto a cometer delitos o que vuelva a hacer las faltas que hizo. Mucha gente erra, como dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento el pueblo es destruido. Si no, mírate tú, me miro yo, porque no estaba instruido, cometí errores, pequé, falté y era otro preso tras las rejas de mis delitos y pecados. Entonces dice que nos acordemos de ellos, como acordarnos del desamparo de las viudas y de los huérfanos. También nos dice Isaías 58:7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si alguien tiene hambre y tenemos abundancia de comida en casa, compartámosla. Aun si no tuviésemos abundancia, si hay un pan y alguien frente a mí tiene hambre, lo justo es que lo partamos, mitad para él y mitad para mí. Si alguien no tiene dónde hospedarse y tenemos un espacio que podamos compartir en casa, hagámoslo. Alguien necesita de ropa y tenemos nuestros closets llenos de ropa,
¿Por qué nos sacamos de esa ropa? No lo que no nos guste. Y no le demos a las personas diciendo, mira, es que esto no me gusta. Esto ya está viejo, pero mira a ver si te sirve. No. Demos cosas buenas, así sean usadas. Y ojalá si las podemos dar nuevas, mucho mejor. Y no que porque la comida se dañó y está ácida y no me la como, mira que tú eres pobre, cómetela. Cuidado. Porque a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo. Y si le damos algo a alguien en la condición en que esté, es como si tú le estuvieras dando a Jesucristo. Y que no nos escondamos de nuestro hermano, de nuestro amigo. Recuerda que Caín mató a Abel. Y cuando el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Quiso escudarse como diciendo, yo no sé. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama justicia, porque tú lo mataste. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros y nos apoyemos y nos bendigamos y compartamos. La mejor riqueza es lo que tú atesoras en el reino de los cielos, haciéndole el bien a los demás aquí en la tierra. Tú amas al Dios que no ves a través de las personas a quien ves. Y de esa manera gratificas a Dios. Él es tu prójimo. A mí me han bendecido mucha gente siendo el prójimo para ellos y supliéndome necesidades. Aún sin ellos saber que yo las tenía, Dios los tocó para bendecirme. Y diciéndole, mira, esto procede de Dios. Con esa gratitud lo he de hacer por otros y que lo sigamos haciendo. Es un privilegio ser generoso, porque es una grande bendición. Y mira lo que dice aquí este versículo de Proverbios 19:17. A Jehová, a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, préstale a Dios cada vez que tú le haces un beneficio a los demás, y Él te lo va a pagar en gran cantidad. Y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Desprendámonos. No que lo des todo, pero sí que compartas de lo que tiene, aún de lo poco que tiene. Cuando tú lees la carta de Filipenses, ahí habla Pablo diciendo en el versículo 19 del capítulo 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esa es una promesa para el generoso, para el que ofrenda, para el que diezma, para el que apoya la obra de Dios, para el que le da de comer al hambriento, para el que viste al desnudo, para el que alberga a personas en su casa, para el que es hospitalario. A ese es el que se le cumple ese versículo. Al tacaño, al acaparador, al avaro, a ese no se le cumple ese versículo. Hay quienes lo toman como una premisa y ese tiene una demanda. Sé generoso, que Dios te suplirá. Aquí dice, el bien que ha hecho, Él le va a pagar. ¿Cómo le va a pagar Dios algo a ti si tú no le has prestado? Si tú no ayudas a otros, ¿cómo Dios va a quedar en deuda contigo? Pero cuando tú ayudas a otro, Dios queda en deuda contigo y Él te lo devuelve. Y del lugar y de la persona que tú menos piensas, te viene la remuneración. Y te lo digo con conocimiento de causa. Trabajamos más vocativamente que por un interés lucrativo. El dinero lo necesitamos. Pero cuando uno ama lo que hace, Dios no le falta con el techo, con el vestido, con el alimento, con el dinero para pagar la pensión de sus hijos, el pagar el arriendo, todo lo que sea necesario. En Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hay gente que dice, no, a mí no me falta nada y está muy rico, pero es un rico miserable, no tiene paz en su corazón. ¿Y de qué forma se ha enriquecido? Y no estoy hablando de todos los ricos, porque hay gente rica, muy honorable, muy humilde, muy entregada, muy generosa, pero hay ricos que sus conciencias los acusan y no duermen en paz, porque lo que tienen ha sido fruto de sobornos, de engaños, hasta de crímenes. Eso es una maldición. Y si no se arrepienten, lo peor es el castigo eterno. Pero el que da al pobre no tendrá pobreza, porque aparte de que Dios no le va a faltar con el sustento, la riqueza espiritual es la más invaluable. La paz, el amor, la armonía. A mí me parece hermoso este versículo también. Y la palabra de Dios es bella. Y lo que estoy haciendo hoy es recitando Biblia y diciéndoles a cada uno de ustedes y recordándome a mí mismo que la práctica de esta palabra nos trae grandes bendiciones. En Mateo 25, del 34 al 40 dice lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿el rey quién? El Señor Jesucristo vino como siervo, pero un día volverá como rey.
montado en un caballo blanco. Y dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Les dirá a los de su derecha. Y en los de su derecha vas a estar tú y voy a estar yo. Porque Él va a decir, tú fuiste el buen samaritano en la época que te correspondió vivir. ¿Y qué nos dice Él? Venid bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros. Que heredemos ese reino que Él nos fue a preparar desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. ¿Cuántos niños en esta época se alegran al recibir un regalo, una visita? ¿Cuántas personas enfermas al saber que alguien les llama para darles una palabra de consuelo? ¿Cuántas personas que han perdido a su familia les acompañamos en el duelo? Nos agradecen. Pero cada vez que tú lo haces con una de estas personas, lo estás haciendo para Jesús. Por eso Él te dice, vení bendito de mi Padre, si lo tomas a nivel individual. Estaba desnudo y me vestisteis. Qué hermoso. ¿Te quedan bien tus zapatos? Claro que sí. Compártelos. Dalos a otros. Enfermo y me visitasteis. Me llamasteis. Orasteis por mí. Estuviste pendiente de mi recuperación. En la cárcel y vinisteis a mí. Fuiste a donde estaba prisionero. He tenido la oportunidad de visitar la cárcel, los hospitales, estar con este tipo de personas. Y lo puedo seguir teniendo y lo tengo aún todavía y lo tendré siempre. Y ese es un deseo que quiero cumplir toda mi vida. Si Dios me permite tener una edad longeva de muchos años, quiero morirme haciendo la voluntad de Dios. Yo ya tengo mi cielo asegurado porque Jesús está en mi corazón. Pero muchos no. Y a través de una de estas acciones, muchos podrán llegar a conocer de Cristo Jesús. Y recuerdo que visité la cárcel varias veces y en especial me gustaba visitar a algunas personas y entre ellos alguien que reproducía de lo que yo compartía con la persona. Otras personas estaban también con esa persona, lo rodeaban y por decirlo así, me bombardeaba con preguntas sobre la obra, sobre el ministerio. Y lo reproducía a otros. Entonces, qué lindo poder bendecir. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces recuerda que lo que tú haces a otra persona, lo ha hecho el Señor. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que de esa manera tú bendigas a los demás. Es muy hermoso. Hoy, en una predicación para nosotros como pastores, dentro de las diferentes enseñanzas que nos dieron, que fueron 4 personas compartiéndonos en poquitos minutos, unos 7, 8 minutos, máximas muy lindas de la palabra de Dios, de cómo el Señor está con nosotros, cómo Dios es grande, cómo corremos a la torre fuerte que es nuestro Señor. Pero alguien expresa que un familiar, podríamos decir que simpatiza de las cosas de Dios y hablando en esta época de lo difícil que estamos viviendo. Y él dijo, hay que confiar en Dios, porque Dios no está muerto. Y según tengo entendido, no hay noticias de que Él está enfermo. Y me pareció curioso, porque no tenemos ni un Dios muerto, ni un Dios enfermo, ni un Dios inhabilitado. Es un Dios grande para bendecirnos. Isaías 35 es un pasaje también maravilloso. Dice así, futuro glorioso de Sión, de esos montes que circundan a Jerusalén, allí para Israel. Pero podemos traerlo para Colombia, para Estados Unidos, para Canadá, para la China, para Israel, para todos los países de este mundo. Futuro glorioso para todas las naciones.
Y dice así, para nuestra Colombia, que tanto necesita de nuestro Dios. Y que tú y yo, como buenos samaritanos, haremos que sean bendecidos nuestros prójimos. Aquí no vamos a tener discriminación de nadie. Que el que se opone al gobierno, el del gobierno que está siendo injusto con este y así sucesivamente. Estamos para ser como la Cruz Roja, trabajar indiscriminadamente en favor de los demás, conforme a la justicia, a la rectitud, a la equidad, a la necesidad de otros y a la manera como podamos ayudar. Dice así Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Yermo, un árbol, florecerá profusamente, abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces vemos aquí que el monte Carmelo es un monte que alguna vez en un audio decía que ese monte está humedecido porque hay un rocío especial que hace que se mantenga el verdor en este monte constantemente. La gloria del Líbano, hay un cedro que se llama el cedro del Líbano y que lo que él tiene de profundidad lo tiene de lo que sale de la superficie hacia arriba, que si son 2 metros o 5 metros hacia arriba son 5 metros de raíz, quiere decir que es tan fuerte y es uno de los árboles más codiciables por su madera para hacer puertas, para toda la parte que se trabaja para los hogares o diferentes sitios hermoseados con la madera. La rosa de Sarón, se dice que esta flor se marchita, pero que cuando recibe el agua vuelve y revive y florece de una manera tan bonita a diferencia de los demás rosales. Esa es la particularidad de estos tres ejemplos que les estoy dando: el Monte Carmelo, el cedro del Líbano y la rosa de Sarón. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Estamos para animar, para fortalecer, para consolar, para decir, vamos, caminemos juntos, ven, esfuérzate para ayudar al otro. Esa es la tarea que debemos de hacer todos los días. Decir a los de corazón apocado, esforzados, tú puedes hacer un poco más de lo que tú crees. Esforzado, no temas, yo estoy contigo. Dios está contigo, Dios está en mí y vamos a trabajar juntos para ayudarte. Y tú pon la confianza en Dios para que de esa manera tú sobresalgas y ahora harás la tarea que yo estoy haciendo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él te va a pagar, Él te va a bendecir. Si tú haces eso, Dios te paga. Él es el mejor patrón. Él nunca te va a dejar desempleado, nunca te va a dejar con la alacena vacía, nunca te va a dejar necesitado si tú le sirves a Él. Y si por algún momento pierdes algo, eso va a ser pasajero y tú le vas a dar gracias a Dios en medio de esa adversidad. Pero sepas que el Señor te va a restituir lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón en esos momentos de prueba. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando otros dicen, mire, ahora escucho porque ya sé escuchar, tú me enseñaste. Ahora veo porque tú me enseñaste a ver. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Este es un animalito con C. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué lindo que alguien diga, mire, yo aprendí a caminar porque tú me enseñaste a caminar, tú me enseñaste a hablar, tú me enseñaste a cantar. Lo que soy ahora te lo debo a ti. Qué lindo que tú digas, alguien me atribuye a que lo que haces porque yo hice parte de eso. No para que te vanaglories, pero sí para que te sientas útil y diga, bendito es el Señor que me hizo útil en sus manos para bendecir a estas personas. Yo le doy la gloria a Dios. Y cada vez que veo una persona a quien yo pueda ayudar y me dice, gracias por lo que hiciste por mí, digo, Señor, gracias porque pude orar, por el estudio, por los sacrificios. Todo se lo debo a mi Dios. Y siempre querré ser ese canal. Esperaré ayudar a mucha gente en esta vida. Lo importante es que lo sepa. Y cuando otro dice, esto te lo debo a ti, sé que lo especial no es a mí, es a Dios. Pero tenemos que ser los conductos de Dios para que otros reciban del Señor. Si no, así no van a recibir los demás. Alguien dijo, yo sin Dios no soy nada.
o el hombre sin Dios no es nada. Y Dios sin nosotros haría poco para cumplir el propósito de evangelizar y de hacer que mucha gente llegue a la paz de Jesucristo y tenga dignidad en esta vida. Los ángeles quieren predicar esta palabra, pero no les daba a ellos. Es responsabilidad tuya y mía. Pero cuando estamos agradecidos con el que ama nuestra alma y nos ha bendecido, lo hacemos con mucho amor. Así esto nos traiga problemas y dificultades, porque siempre vamos a tener enemigos, los que no van a estar de acuerdo con lo que hacemos, pero vamos a beneficiar a mucha gente que está hambrienta y sedienta de que alguien les ayude. El versículo 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, un lugar de habitación para aún los animales salvajes, para la misma naturaleza que descansará porque haremos el bien. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, de pureza, de limpieza, de rectitud, de pulcritud. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí estamos con él. Ahí estamos en la bendición del Señor. Y él nos va a bendecir, nos va a apoyar todos los días. Que no tengo que darle al Señor, claro que tú tienes. Que no sé hablar mucho, que no me sé expresar. Aquí no es asunto de expresiones solamente verbales, son de acciones. Una pequeña acción es mejor que una grande intención. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Habrá protección, habrá cuidado. Estaremos lejos de los peligros. Y los redimidos de Jehová, del Señor, los redimidos de Jesucristo, volverán y vendrán a Sión con alegría, a Colombia, a cada lugar. Llegaremos con bendición y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, qué bonito saber que un día dejaremos de sufrir. Pero mientras que estemos aquí, vamos a decir lo que dijo Pablo. Por mí yo quiero estar arriba. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si me preguntan qué deseo, yo me quiero ir para el cielo. Pero Pablo dijo, prefiero quedarme acá, si Dios me lo permite, por amor a cada uno de ustedes. Estoy en estrechez. Y él cumplió la misión. Y ya cuando estaba pronto a morir, él dijo, no rehuí predicar la palabra. Yo fui un asesino intelectual, consentí en la muerte de muchos cristianos que los encarcelaron, que los golpearon. Fui un pecador empedernido. Y él se me presentó a mí, después de presentársele a sus apóstoles, como a un abortivo, siendo el más indigno, que no soy ni digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Pero él confió en mí su palabra. Y ahora tengo una sana conciencia de que después de que me convertí, supe quién era mi prójimo. Y nunca jamás volví a pecar como pequé antes. E hice lo bueno. ¿Y quién me puede acusar de que no haya hecho lo correcto de haber llevado la palabra? Que nadie nos acuse de haber hecho lo malo después de haber entregado nuestra vida al Señor. A la hora de saber que hay que honrar al Padre, tener la creencia en el único Dios, respetar nuestros cuerpos, respetar el cuerpo de la esposa, el del esposo, el de los hijos, tener cuidado con los bienes ajenos, no tomarlos, hablar con la verdad, no ser codiciosos, tener el día de descanso, guardar el día del Señor, ser solidarios, ser cívicos, buenos ciudadanos, apoyar las leyes justas. Todo esto agrada al Señor y bendecirnos y bendecir al otro. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el libro de los Hechos. Entonces, volviendo a la parábola del buen samaritano, tú eres el prójimo
para el que está herido, necesitado, en orfandad, en viudez, en desespero, en cárcel, en el hospital, enfermo. Dile, Señor, yo quiero ser ese buen samaritano en esta época. Y diciéndole a esa persona, Jesús perdona tus pecados. Ven a Él, entrega tu corazón a Él y vas a experimentar lo que yo hasta aquí he experimentado. Padre, muchas gracias por este momento y esta palabra que tú has permitido compartir en este día, 6 de diciembre del 2020, día domingo. Gracias, porque el buen samaritano es mi hermano, soy yo. Cada uno debemos de serlo, para gloria y honra de tu nombre. Por eso, Señor, gracias por permitirnos ayudar a los demás. De lo recibido de tu mano, te damos a ti. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, en los lugares donde nos congreguemos. Y también cuando apoyamos lugares donde hay personas privadas de la libertad, donde hay niños en orfandad, enfermos. Y hoy día, tanta gente que necesita de nuestras capacidades, talentos, aún de nuestras profesiones, que se ponen al servicio de ti, Señor, para bendecir a los demás. Y cada bien que hacemos a otra persona, lo estamos haciendo a ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por dirigirnos y guiarnos en la bendición de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Estamos para decirle al de corazón apocado, vamos adelante. Al que está desanimado, fuerza, tú puedes, continúa, llegarás a la meta. Gracias, Señor, porque seamos esa voz de aliento. Y hoy, más que nunca, no sabemos qué será el mañana. Hoy estamos con vida, mañana no lo sabemos. Pero si no estuviésemos con vida en esta tierra físicamente, estaremos con vida en la eternidad espiritualmente, hasta el día en que se dé la resurrección de los muertos y el alma que se separó del cuerpo se una para vivir por la eternidad. Y cuando estemos allí, en el juicio final, y nos pongas a tu derecho, Jesucristo, escucharemos tu voz diciéndonos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, en la cárcel y vinisteis a mí, estuve enfermo y me visitasteis, desnudo y me cubristeis, y en tanta necesidad y me ayudasteis. Y te diremos cuando vimos en ti todas estas necesidades, y tú nos dirás cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, a tu prójimo, a mí lo hiciste. Tú fuiste como el buen samaritano que favoreció a este hombre judío, con quien tenían un desprecio mutuo, pero en ese momento la misericordia, la piedad, la santidad, el amor sobrepasó las rivalidades políticas, religiosas y en fin. Y Él se dio de una manera integral. Muchas gracias, Señor, porque es una bendición. Te pido, buen Dios, que con tu Espíritu Santo llegue a corazones que no se han arrepentido e indúcelos a que pidan perdón por sus pecados y que entreguen sus almas a ti a través de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta misma oración, si tú que escuches y que ves este video y no has entregado tu vida a Jesús, te invito, querido amigo, querida amiga, a un querido familiar, que hagas esta oración y digas así: Señor Jesús, yo vengo a ti y te pido perdón por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Desde hoy yo quiero ser una persona buena como tú lo deseas y como tú me lo prescribes en tu palabra. Perdóname por todas mis maldades. Te reconozco como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando llegue el día final, en ese juicio que tú harás para los buenos y los malos, yo esté en el de los buenos y también pueda escuchar esa voz tuya diciendo a mi corazón: venid, bendito de mi Padre. Gracias por aceptarme como tu hijo y por tener mi nombre desde hoy escrito en el libro de la vida. Amén. Padre, muchas gracias por la bendición para cada quien, por la salud espiritual, física, económica, familiar, por sanar a todos los que están enfermos en las diferentes áreas de su vida, ya sea económica, emocional, sentimental, sexual y demás, y por ser esos buenos samaritanos en esta época
que nos corresponde hacer historia para gloria y honra de los cielos. Que seamos muy conocidos y públicos en el reino de los cielos. Así no tengamos el reconocimiento en la tierra, pero que cada día hagamos el bien sin mirar a quién, haciendo siempre tu voluntad, aún a nuestro enemigo, si fuera el caso, dado por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una bendición haber orado al Señor y pues me resta decirles que mi nombre es Olivero Rojas. Soy pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Y fue para mí un placer compartir esta palabra. Y es una bendición poder estar unidos a Él. Ser ese solo ser que el Señor pide que seamos. Desde aquí, en este día soleado, como lo pueden ver en el reflejo de este video, con este sol de bendición y nuestro sol de justicia de nuestro Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguiré orando por cada uno de ustedes. Están en mi corazón y en mis oraciones. Amor en Cristo Jesús.